Hola, saludos, mi nombre es Viviana Ordaneta, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Santiago Mariño, Extensión Maracaibo. Y hoy voy a hablarles acerca de diagramas de fuerza cortante y momento flector en vigas. En este caso y en este punto vamos a dar un ejemplo sobre este tipo de ejercicio. El enunciado dice: para las vigas y las cargas mostradas en las figuras, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Y en el segundo renglón dice: determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Básicamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es una evaluación de este cuerpo rígido para que nosotros podamos determinar cómo vamos a comenzar este análisis, que en este caso tenemos el análisis de la sumatoria del momento en el eje, en este punto. En este caso estamos hablando del punto A. Tenemos el punto A, C, D y B. Pero esto que está acá, que sería C y que sería D, ya estamos hablando del otro lado de la igualdad. Entonces, ahora, del punto A al punto B vamos a determinar como AY y BY. Lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria del momento en A, que en este caso lo vamos a igualar a 0. Posteriormente, luego que nosotros tengamos este análisis, vamos a determinar la fuerza por distancia en BY, como lo tenemos acá. Aquí tenemos que vamos a multiplicarlo por 5 metros. ¿Por qué 5 metros? Aquí tenemos 2 más 1 más 2, ya seríamos 5 metros, que sería esta distancia entre BY hasta AY. ¿Ok? Entonces, hacemos el análisis para poder ver qué es lo que vamos a multiplicar entre este renglón y este punto hasta este punto. Entonces tenemos 60 por 2 más 50 por 4. 60 por 2, ¿por qué? Tenemos 60 kilonewton en este punto. Comenzamos en A. Entonces tenemos 60 kilonewton hasta este punto que está acá. Serían los 60 por los 2 metros. Entonces ya cuando tenemos estos 2 metros, ya sería 60 por 2, que es la distancia de acá, de este punto A hasta el punto C. Luego lo sumamos con más 4. Aquí tenemos un sector de carga distribuida. Ya esto estamos hablando de que cuando tenemos carga distribuida tenemos que hacerlo de esta manera. 25 kilonewton sobre metro. Los 25 kilonewton sobre metro lo tenemos distribuido acá. Si nosotros multiplicamos los 25 kilonewton que están distribuidos alrededor de 2 metros, serían 2 por 25, 50. Y en este punto que está acá, el centro hasta el punto A serían 4 metros. Entonces, si son 4 metros, 2 por 25, 50 por 4 metros. Y esto lo resolvemos y vamos a tener 64 kilonewton. Entonces, ya sabemos que para BY tenemos 64 kilonewton. Luego que hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, lo igualamos a 0 como lo tenemos en esta sección. Y luego hacemos lo mismo pero con AY. Entonces, en AY tenemos 60 más 50 menos 64. Los 60 que tenemos, los 60 kilonewton, más los 50 que ya habíamos calculado aquí arriba, menos 64 que es correspondiente a BY, se lo tenemos que restar. Posteriormente vamos a resolverlo y vamos a tener un resultado de 46 kilonewton. Una vez que ya tenemos esto ya factorizado o ubicado, mejor dicho, empezamos a hacer lo que es el trazado en el plano, o en este caso la parte del momento flector. El momento flector lo tenemos aquí abajo y luego vamos a comenzar con el diagrama de fuerza cortante. Aquí podemos ver que este cuadro no cambia absolutamente en nada, en algunas cosas, porque acá lo tenemos sin los resultados y acá lo tenemos con los resultados. ¿Ok? Como verás, viene siendo lo mismo. Tenemos la misma barra con las mismas fuerzas aplicadas y ya tenemos que ver que el comportamiento que tenemos acá es un comportamiento lineal porque es uniforme. Entonces, de esta manera, si lo tenemos hacia abajo, tenemos que tener en cuenta que es negativa, y si lo tenemos hacia arriba, como en este caso, es positiva.
¿ok? Entonces, en este caso, en el diagrama de fuerza cortante podemos observar que en nuestro resultado de BY nos daba 64 kN y en el resultado de AY nos daba 46 kN. Entonces, si nos vamos a fijar en el diagrama, como empezamos por 46 kN positivos y lo tenemos esa carga hacia arriba, entonces vamos a comenzar de manera ascendente. Entonces, cuando comenzamos de manera ascendente llegamos a 46 kN y de esta manera hacemos un trazo uniforme, porque desde este punto A hasta este punto C se mantiene recta. Entonces lo mantenemos recta hasta acá y luego aquí nos varía porque esta carga que está acá nos hace una reacción y esa reacción nos las coloca de esta manera. Si tenemos de manera descendente, ¿por qué? Porque ya a este punto tenemos menos 14 kN, ¿ok? Esos menos 14 kN nos baja hasta la parte negativa, pasando por la parte de X, y luego cuando ya lo tenemos de parte negativa seguimos de manera uniforme hasta llegar hasta este punto. En los menos 14 vamos a bajar hasta menos 64. Los menos 64 en este punto, ¿de dónde los estamos obteniendo? En esta parte se tiene que calcular el área. Nosotros cuando calculamos el área lo hacemos para poder hacer el momento flector. En este caso lo estamos hablando para la parte de abajo, para que no haya confusión. Cuando nosotros determinamos el área, lo tenemos que hacer basado en los resultados que estamos colocando en el diagrama de fuerza cortante, que en este caso viene siendo en la parte de arriba, para que en la parte de abajo, cuando determinemos el área, lo vamos a hacer dependiendo de las figuras que nosotros hayamos obtenido en la parte de arriba. Por ejemplo, estos 46 lo colocamos como un rectángulo y cuando nosotros determinamos el área, entonces estaríamos diciendo base por altura, entonces serían 2 metros, que en este caso sería 2 metros por 46. Y los 2 metros por 46 nos da 92. Ese sería el valor de nuestra magnitud. Y allí empezamos a trazar de manera ascendente porque lo estamos colocando en base a este punto de AY, que en este caso sería positivo porque estamos ascendiendo. Luego subimos al punto de 92 kN por metro. En ese punto vamos a denotar que tenemos menos 14 kN de manera negativa, o sea que vamos a descender. Una vez que nosotros vamos a descender, acá hice un cuadro donde podemos ver que lo coloqué rayado de manera distinta para que se denotara que aquí hay una figura, aquí hay otra y aquí hay otra, divididas en 3. De esta manera, si aquí tenemos 64, si trazamos aquí, como fue lo que yo hice acá, si trazamos aquí podemos determinar que en esta área, o sea, en esta área triangular, podemos denotar que tenemos 50 kN porque es lo que le tenemos que restar de estos 14, o sea, 14 menos 64 nos da 50. Entonces en esta área tenemos 50 kN, ¿ok? Y en esta área de arriba solamente tenemos 14. O sea que 14 también le vamos a hacer lo mismo del cálculo del área, y cuando nosotros calculamos el área multiplicaríamos base por altura, que en este caso sería 2 metros, por los, 1 metro acá por los 14, 1 por 14 quedaría en 14, así que bajaríamos hasta acá. Entonces, si nosotros le restamos los 14 a los 92, nos daría 78 kN por metro. Entonces, en este punto llegaríamos hasta 14 kN por metro. Si llegamos a esta área de 50 kN, que es la que coloqué aquí, lo vamos a multiplicar, en este caso sería base por altura dividido entre 2. Entonces sería la base por altura, 2 metros por 50 kN dividido entre 2 nos da 50 kN. Entonces, 50 kN menos los 14, en este caso lo juntaríamos con los 14, lo igualaríamos en este... A ver, los 50 kN que tenemos acá, lo tenemos que colocar acá. Por ejemplo, si tenemos 2 metros
por los 14, que en este caso multiplicaríamos la base por la altura, seríamos 14 por 2, que son los 2 metros, estamos hablando de 28, y estos 28 lo tendríamos que colocar acá, y lo va a compensar con estos 28 de acá, porque aquí sería 78, y colocando los 28 con los 50 kilonewton que ya habíamos mencionado anteriormente, tendríamos los 78, y una vez que tengamos esos 78, se van a compensar con los 78 que tendríamos acá arriba. Eso haría que nosotros tendríamos que retornar al punto al punto X. Una vez que retornemos al punto X, nos quedaría una pendiente descendente de esta manera, porque estaríamos bajando.